Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un video que me han estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo y es a raíz de la nueva publicación de la normativa APA. Yo tengo varios videos en mi canal donde explico cómo utilizar la normativa APA según la sexta edición, pero APA también acaba de publicar su séptima edición y trae muchos cambios que en realidad me han encantado. Y ustedes me han pedido que preparara un video donde les explicara cuáles son los principales cambios que trae la normativa APA. Así que ese es el video que vamos a tener hoy. Me parece que por la extensión lo vamos a dejar en dos videos. En una primera parte yo voy a explicarle los cambios a nivel generales y en una segunda parte vamos a ver los cambios aplicados a un trabajo de investigación, a un ensayo que yo estoy elaborando para la universidad, para que ustedes vean cómo se ve todos estos cambios de la normativa APA en un documento de investigación. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que están viendo un video en mi plataforma educativa, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Y te recuerdo que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasa.latinoamerica@gmail.com si quieres proponerme algún tema de español que yo pueda abordar dentro de mi canal. Entonces vamos a comenzar a rasgos generales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, en primer lugar, APA explica que hay una mejor guía para citar las fuentes electrónicas. Esto es porque debido a la pandemia, toda la situación que estamos viviendo, nadie obviamente está yendo a las bibliotecas. Entonces la normativa APA decidió hacer bastantes ajustes en el tema de las citas de fuentes electrónicas para que se nos hiciera más sencillo. Me parecen buenos los cambios porque a veces pedía algún tipo de información que era muy difícil de encontrar y a veces uno tenía que desechar una fuente porque no estaba ese dato. Entonces, muy bien, sí creo que los cambios ofrecen una mejor guía en cuanto a las fuentes electrónicas. También guías actualizadas para usar lenguaje inclusivo y respetuoso, lo vamos a ver a través de ejemplos, pero una de las cosas que está promoviendo la normativa APA es que se utilice un lenguaje un poco más sencillo, aunque siempre obviamente respetando las minorías, y tratar de usar un lenguaje más inclusivo para evitar la redundancia de él, ella, los niños y las niñas. Ahí lo vamos a ver a través de ejemplos. Y otra cosa interesante es que introdujo cambios en cuanto al formato del documento, el tipo de letra que podemos usar, lo vamos a ver más adelante, y también algunos cambios menores a la hora de citar las fuentes. En esto de la cita de las fuentes, una de las que más me ha gustado es que en las citas directas e internas dentro del texto ya no tenemos que poner tres autores como antes, sino que solo ponemos el apellido del primer autor con las iniciales de su nombre y luego el herald, que significa todos los demás. Entonces eso me encantó porque a veces los documentos se veían pues muy llenos de citas. Entonces, otra cosa interesante es que el lugar de la publicación ya no se tiene que incluir. Aquí lo tengo yo en un ejemplo. Covey SR 2014, los 7 hábitos de personas altamente efectivas, poderosas lecciones para cambios personales, New York, Simon y Schuster. Antes nosotros teníamos que indicar el lugar de la publicación, que en este caso era New York, pero ¿qué pasaba? Muchas veces no teníamos dentro del documento el lugar donde se había publicado. Entonces, por eso la normativa APA decidió eliminarlo para que sea más fácil citar. Entonces, ya no vamos a tener que poner New York, Brasil, el lugar de publicación ya no es necesario. Ahora, en citaciones dentro del documento, ya no hay que colocar 3 o más autores, sino que solamente hay que colocar el primer autor seguido por herald. Este cambio a mí me encantó porque cuando hacíamos citas dentro del documento se miraba bien lleno de autores, ¿no? Y un poco como que entorpecía, siento yo, la lectura. Entonces, ahora es totalmente diferente. Antes, por ejemplo, si teníamos 3 autores, Taylor, Kotler, Johnson, bueno, y Parker, aquí tenemos 4. Antes teníamos que mencionar a los autores, los apellidos de los autores. Ya no,
solo vamos a mencionar el primer autor y el et al. Eso sí, esto es dentro de la cita interna del documento. En el caso de la lista de referencias, ahí sí no nos la hicieron tan bien, porque allí vamos a tener que colocar hasta 20 autores, antes eran 7. Pero sí, dentro de la cita directa en el texto, solamente vamos a colocar el nombre el apellido y el nombre del primer autor y el et al, que significa todos los demás. Entonces, economía definitivamente del espacio y todo eso. Ahora, vamos a citar hasta 20 autores en la lista de referencias. Ahí sí hay más trabajo porque antes solo citábamos 7, pero ahora vamos a tener que citar hasta 20. Entonces, si ustedes recuerdan antes, nosotros teníamos Miller, Brown, Wilson, Evans, Kelly, Turner, y poníamos los puntos suspensivos, Nelson, y teníamos que citar los nombres de 7 autores. Ahora vamos a citar hasta 20. La normativa APA explica que esto se hace para que sea más fácil para las personas que están viendo el documento buscar luego esa lista de referencia. No lo veo mal, un poco más engorroso para nosotros, los investigadores y las personas que hacemos trabajos académicos, pero pues indudablemente entiendo también la lógica. Otra cosa muy importante es que ahora el DOI va a ser formateado como URL. Antes el DOI se incluía así como DOI, pero ahora se va a incluir en forma de URL. Entonces solamente vamos a poner el lugar de donde recuperamos el archivo o donde encontramos el archivo, el documento de investigación. Entonces eso también me pareció bueno. Otra cosa, en el caso de citar páginas web o cualquier documento, ya no vamos a utilizar la palabra recuperado. Si ustedes ven aquí en este ejemplo que les puse, antes en APA, la secta edición, nosotros teníamos que poner recuperado de y el lugar. Por ejemplo, Walker a 2019, noviembre 14, Germany avoids recession but growth remains weak, recuperado de, y poníamos el lugar de donde habíamos recuperado el documento. Ya ahora no vamos a poner el recuperado porque obviamente se sobreentiende que este es el sitio web. Sí, hay una cosa que voy a mencionar y es que ustedes saben que cuando copian y pegan de un sitio web, se pega con el formato en azul y con el subrayado. Eso es un error para APA. Por ende, ustedes tienen que aplicarle formato a la lista de referencias, ponerla negra y quitarle la raya, porque APA nunca ha aceptado que este cambio de formato cuando copiemos y peguemos sea parte de los documentos. Para que lo tengan en cuenta y si están haciendo un trabajo de investigación no cometan este error. Ahora, en el caso de citar libros electrónicos, ya no va a ser necesario ponerle Kindle version como se le ponía antes con el DOI, sino que ahora ya se va a formatear directamente como el URL y no hay que poner Kindle version tampoco. Otra cosa importante que en el caso de los libros electrónicos, el formato, la plataforma, el lugar donde haya sido publicado ya no se hace necesario porque estamos colocando el URL, o sea, donde lo estamos tomando. Ahora, otra cosa que me ha gustado mucho es cómo APA decidió explicar y determinar cómo vamos a mencionar la contribución de otros autores. En el caso de algunos medios que no son tan convencionales como una película, una serie de televisión, entonces incluyó esta tablita donde tenemos el tipo de medio y cómo vamos a mencionar el autor. Entonces en el caso de una película tenemos que mencionar el director de la película. En el caso de las series de televisión, tenemos que mencionar el productor general. En el caso de algún audio, el presentador del episodio de ese audio. En el caso de un webinar, el instructor de ese webinar. En el caso de una transmisión en vivo, tenemos que citar la persona o grupo que subió el video. Y en el caso de una fotografía, vamos a tener que citar el nombre del fotógrafo. Ahora, en el tema del lenguaje inclusivo, me gustó mucho el cambio que hizo APA porque antes, para usar lenguaje inclusivo, lo que hacíamos era decir
él o ella, los niños y las niñas, el hombre y la mujer. Entonces, un poco para eliminar ese lenguaje algo engorroso, porque entonces se llenaba el texto de los niños y las niñas, el hombre y la mujer. Entonces, lo que ha recomendado APA es que busquemos palabras un poco más incluyentes. Entonces, en vez de decir él o ella, que digamos ellos, y en vez de decir, por ejemplo, el niño y la niña, que digamos niñez, y en vez de decir el hombre y la mujer, digamos la humanidad. Sí me parece un buen cambio porque va a hacer que la lectura sea un poco más fluida. Ahora, APA también incluye un acápite sobre lo importante que es evitar términos poco apropiados u ofensivos. Por ejemplo, no debe decirse los pobres, sino personas viviendo en pobreza. No debemos decir transexuales, sino personas transgénero. Esto con el objetivo de respetar siempre las minorías. Me parece bien la aclaración. También pide que seamos un poco más específicos cuando damos números. Por ejemplo, no decir por encima de los 65, sino decir personas entre 65 y 75. En otras palabras, ser lo más específico posible. Me gustó un cambio que introdujeron con respecto al formato, y es que antes APA nos exigía a los investigadores que el tipo de letra fuera Times Roman 12. Ahora va a permitir Arial 11, como pueden ver ahí en el documento, Georgia 11, Calibri 11 y Lucida Times Unicode 10. Me parece adecuado porque esto nos va a permitir un poco jugar con los títulos. Y si, por ejemplo, tenemos todo el documento en Times Roman y titulamos usando otro tipo de letras, pues ya eso le va a dar mayor belleza al documento. O sea, ese cambio también me gustó. Algunas cosas que esta versión explica que descubrieron que generaba un poco de controversia. La primera y que me encantó es que se debe usar mayúsculas solo para la primera letra de los títulos. He visto mucha gente que pone glosario, introducción y todo lo pone en mayúscula. APA ya ha dicho que eso es un error y que solamente se coloca en mayúscula la primera letra del título. También APA dice que se debe usar doble interlineado. No me gusta el doble interlineado en lo personal, me hubiera gustado que cambiaran esto por lo menos a 1.5, pero bueno, en este sentido APA ha sido bastante estricto en que se va a mantener el doble interlineado. Yo siento que aumenta mucho la extensión de los textos, pero bueno, eso es lo que dice la regla. Ahora, hay que usar sangría en la primera línea de cada párrafo, eso es muy importante recordarlo. Usar sangría francesa en la lista de referencias. En la segunda parte de este video vamos a ver a través de un ejemplo cómo es que se aplica la sangría francesa en la lista de referencias. En el caso de las citas de más de 40 palabras, se debe ampliar un poco más la sangría. En el caso de los tipos de letras, recomiendo sobre todo a Times Roman 12, pero ya también nos permite usar otros tipos de letras, los que mencioné antes. También explica que el aspersand no existe en español, por tanto en español vamos a usar la I. Y no aplicar nunca el formato de URL en azul y en subrayado, es lo que les había mencionado anteriormente. También otro de los cambios que sí me gustó es que no tenemos que usar encabezado de página. O sea, antes, en el caso de los trabajos de investigación, teníamos que colocar el título del documento en la parte de arriba, pero ya esto no es necesario. Así que eso sí me pareció muy bien. Y otra cosa interesante es que incluyó esta tablita que les estoy presentando sobre los estilos por niveles que va a permitir la normativa. En el caso del nivel 1, el formato va a ser centrado en negrilla y en formato de título. En el caso del nivel 2, alineado a la izquierda en negrilla con el título. En el caso del nivel 3, alineado a la izquierda, negrilla, itálica y título. En el caso del nivel 4, indentado, o sea, con sangría, negrilla, título con punto y el texto va a comenzar en la misma línea. Y en el caso del nivel 5, va a ser indentado con sangría, negrilla, itálica,
título, punto, y el texto va a comenzar en la misma línea. Entonces, todos estos cambios siento que van a ayudarnos mucho a las personas que hacemos trabajos de investigación, ensayos, a que sea un poco menos engorroso el tema de la normativa APA. Y aquí yo les tengo un ejemplo de un documento donde yo apliqué la normativa APA. Como les dije, decidí dejar este tema en dos partes. Una primera parte que es esta, donde les expliqué los principales cambios, y una segunda parte de este video donde les voy a enseñar cómo yo apliqué la normativa APA, la séptima edición, a mi propio trabajo de investigación, porque como yo siempre digo, a través de un ejemplo es más fácil entender. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita y no te pierdas la segunda parte mañana. Bye bye.